No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para la cual fui también asiduo por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. 14. Prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí la porción de la palabra. Vamos a orar, ayúdenme. Amado y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre eterno y amado de la gloria. Gracias por darnos vida, gracias por darnos salud. Gracias, Señor Dios Jesús, por permitirnos entrar en tu casa de oración, puertas del cielo. Padre de la gloria, vamos a predicar tu preciosa y poderosa palabra, Padre. Que su presencia, Señor Jesús, esté delante de mí. Que tu gracia, amado Dios, esté delante de mí. Que las palabras que salgan de mi boca sean las suyas, más no la mía, Dios mío lindo. Que tu palabra quede en lo alto. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Podemos tomar asiento, amados hermanos, pero no cierre la Biblia. No cierre la Biblia porque es una enseñanza que hoy Dios nos trae. El mismo apóstol Pablo no había alcanzado la madurez espiritual, y así dice que él prosiguió a la meta. Y para tomar esa decisión, para llegar a la meta, tenemos que saber de la palabra de Dios. Porque aquel que no sabe de la palabra de Dios nunca va a llegar a una madurez espiritual. Y para aprender de la palabra de Dios, nosotros tenemos que amar a Dios, aunque no lo veamos, pero lo sentimos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Esta es una enseñanza, amados hermanos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Al trino Dios. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice aquí que nosotros tenemos que entregar nuestro cuerpo en sacrificio. Y la palabra presentar es una comparación del cuerpo, de nuestro cuerpo. Es un equivalente a nosotros mismos. Nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo puro, porque una vez que nosotros reconocemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro cuerpo le pertenece a Él y llega a ser un templo del Espíritu Santo de Dios. Poco me están siguiendo. Dice, la palabra presentar es una comparación de nuestro cuerpo. Es el verbo presentar, dice, en el tiempo aoristo, que significa esta palabra aoristo, hazlo. Simplemente hazlo.
entrega tu cuerpo, para así, poco a poco, vamos alcanzando una madurez espiritual en nuestras vidas. El llamado de nuestro Dios es un llamado perfecto, porque Dios nos eligió desde el vientre de nuestras madres. Estamos señalados. Yo me acuerdo en mi vida de militar, y todos mis hermanos son cristianos, y menos yo. Y yo me preguntaba, y tenía un trabajo bien arriesgado, sobre todo bien. Y yo cuando iba a mis hermanos, yo entraba al templo y yo le preguntaba a Dios, ¿será este mi lugar? No sabíamos, nosotros no sabemos nuestro futuro, pero el que está arriba lo sabe. Yo estoy aquí por la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿En qué consiste la madurez espiritual? La madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar una decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del ser humano. La madurez espiritual, creo que todos los que estamos aquí, no creo, lo siento, que tenemos esa responsabilidad de crecer espiritualmente, de madurar, de hacernos unos cristianos consagrados, unos cristianos no que hoy día estoy y mañana no estoy. Y para lograr este objetivo que Dios nos manda en este libro, lo que es la madurez espiritual, hemos sacado un extracto, 6 pasos importantes para alcanzar una madurez espiritual, porque son bastantísimos pasos, pero con la ayuda de Dios hicimos estos pasos. Vamos a ver el primer paso. La madurez espiritual alcanza crecimiento. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y ahí saltamos al versículo 25. Amén, hermano. Dígame amén cuando yo lo entiendo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, y ahí saltamos al 25. Al trino Dios, digo pues, al darme el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. El 25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. La palabra andar, en el verso 16, viene de la palabra griega peripato, que significa caminar con un propósito a la vista. Y la palabra andar en el verso 25 que lo leímos ha sido traducida en otra palabra griega, estoicheo, que significa paso a paso o un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Y ese otro en el cual vamos a caminar es el Espíritu Santo de Dios, el cual mora en todo creyente que debe también andar bajo el control del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?
Alábenlo, alábenlo, alábenlo. ¿Cómo puedo andar bajo el control del Espíritu Santo? Escudriñando la palabra de Dios, pidiendo la dirección a Dios, me llevó al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y de ahí nos vamos al capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí nos enseña el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a nosotros, a caminar bajo el control de nuestro Dios, al Trino Dios. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Vamos al capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Esta es una buena instrucción práctica acerca de cómo llegar a una madurez espiritual. A medida que vamos paso a paso practicando, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida, espiritualmente vamos creciendo, vamos madurando. Porque si usted no lee la palabra de Dios, nunca va a madurar espiritualmente. Podremos madurar en otras cosas, sí, pero si no estamos enamorados de Dios, no vamos a madurar. ¿Cómo enamorar? Cuando usted está enamorado de Dios, no es que yo le oro, yo le lloro, eso no es enamorado de Dios. Eso es pidiéndole un favor a Dios. Enamorado de Dios es leer la palabra, es escudriñar la palabra, es aprender de la palabra. Por eso el ángel de esta iglesia le exige a todos nosotros que aprendamos de la palabra de Dios en los discipulados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pocos vienen al discipulado. No es que vengo al discipulado un día o un año, no, el otro año ya no vengo, voy a descansar. ¿Usted cree que ese cristiano está enamorado de Dios? No. Solamente es cuando uno está así, algo platónico nomás es, pero no es enamorado completamente de Dios. Vamos a ver lo que dice el segundo paso. La madurez espiritual debe ser una prioridad para usted, para nosotros. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Amén, mi hermano. Versículo 13 y 14. Al Trino Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como creyente, usted ya no debería de alimentarse de leche. Dice, si usted lo hace alimentándose de leche, es un niño, un inexperto.
Sí, usted lo que debe estar hoy por hoy es masticando carne, pero carne de la palabra de Dios. Y ahí usted puede descubrir un verdadero camino a la madurez espiritual. Yo estuve hace muchos años atrás de profesor de la escuela dominical. Y yo me acuerdo que este joven aquí era mi alumno, como los hijos del pastor Daniel y Isis. Pero él ya es un niño que toma leche. ¿Sabe por qué le digo? Porque él es para aquí en el altar. Él eleva la voz, él predica. Él ya no toma leche, él mastica palabra de Dios. Por decir, el niño de mi hermana Patricia, ven acá, niñito, ven. Ven acá, tírate para allá. ¿Usted cree que él es un niño que toma leche espiritualmente? Él es un adulto ya, espiritualmente, porque él escudriña la palabra de Dios, porque él se para aquí en el altar a predicar. Y uno que se para aquí en el altar a predicar ya es un hombre maduro espiritualmente, y él, a partir de que está predicando la palabra de Dios, va alcanzando una madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea él. Vayan. Y aún así, todo niño, la hijita del pastor, ella poco a poco ya va dejando de tomar leche. Porque ella predica ya en la escuela, lo coge en el recreo. O sea, así nosotros, no que vengan, no, ese hermano, dice que yo tengo 5 años en el Evangelio y recién me bauticé, soy un bebé. No, tú no eres un bebé. Tú ya pasas a ser un adulto. Porque 5 años en el Evangelio y todavía quieres ser bebé tomando leche. Y si tú no maduras después de que te hayas bautizado, tú nunca vas a llegar a una madurez espiritual. Y para llegar a esa madurez espiritual, tú tienes que conocer, enamorarte de la palabra de Dios. Y así nosotros, poco a poco, vamos llegando a la meta. ¿Cuál es la meta? Dijo el apóstol Pablo. Alcanzar a caminar con nuestro Señor Jesucristo allá en el cielo. Y a su nombre. Alábalo. Vamos a ver la tercera madurez espiritual. Viviendo en Cristo. Para alcanzar una madurez espiritual, uno debe de también entender el crecimiento en el cual vamos viviendo día a día. Y ahí viene la gracia, que nos da Dios. La gracia, un regalo inmerecido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gracia, amados hermanos, es un regalo inmerecido. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Habla conmigo. El apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 9. Amén, amado hermano. Estamos ya en segunda de Pedro. Amén. Al trino Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En el versículo 5, un momentito ahí, hermano. Yo le pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que del 5 hasta el 9 leamos toda la iglesia en voz alta. Amén. Al 2, 3. Vosotros también, poniendo toda diligencia por este mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, a la piedad, amor. porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejaré estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos alabanzas. Gloria a Dios. Qué tremenda enseñanza que dio el apóstol Pedro. Que cuando nosotros no nos proponemos alcanzar una madurez espiritual, nos hace, dice, de la vista gorda, vista que nos hace ciego, y nos hace recordar nuestra vida antigua, el pecado. Cuando usted se convirtió, ya es un hijo de Dios, que fue dado a los que necesitaban de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto necesitaban nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Así vamos llegando a ser un creyente justo, un creyente espiritualmente maduro. Sin embargo, es responsabilidad de nosotros tomar esa decisión. Y la pregunta es, hagámonos esta pregunta que es: ¿escogerá usted usar y aplicar los principios de Dios en nuestra vida? Pregúntese, hermano. Sí, pregúntese, hermano. ¿Escogeremos entre usted usar y aplicar los principios de Dios en nuestra vida? Vamos, hermano, lo maravilloso de nuestra vida cristiana es someternos a un proceso, a una maduración, para que de ahí Dios, en su infinita misericordia, nos haga cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No tenemos que preocuparnos de llegar a ser maduros. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos enamoramos de Dios, Dios provee, Dios lo hace todo. Y Dios sabe cuando estamos enamorados. Y ahí Él nos da el discernimiento de la espiritualidad. No de santurrón. No, amados hermanos, porque a veces nosotros los cristianos a veces nos equivocamos. Una vez en un culto aquí, ya de salida, me habló la hermana y dice: no, es que usted, te voy a ir de pastora a que me dé un abrazo. Venga, yo le doy un abrazo. Y la hermana me dijo: no, hermano, ¿por qué no? Porque usted es carnal, me dijo. Así me dijo: no, porque usted es carnal. Yo le digo: amada hermana, yo le invito a que siempre lea la Biblia.
Porque todos seres humanos somos carnales. Todos somos carnales. Y el pastor, porque un pastor es un predicador, él también es carnal. No es que él también tiene esposa y la carne se hace una sola. El único que no fue carnal aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo, que reina y vive por los siglos de los siglos. Alábenlo, hermanos, si puede. Vamos a ver ahora el paso 4. La madurez espiritual tiene 3 ingredientes y cada uno de estos ingredientes son virtudes de una madurez espiritual. Los 3 ingredientes son conocimiento, convicción y amor para Dios. Es imposible llegar a una madurez espiritual mientras nosotros ignoremos la verdad espiritual. ¿Y cuál es la verdad espiritual? La palabra de Dios. La palabra de Dios. En esto de lo que es la madurez espiritual, abarca todo lo que son las cartas paulinas, desde Hebreo. Ahí viene una enseñanza que da el apóstol Pablo, cumpliendo la misión que nuestro Señor Jesucristo le dio a él. Y el anhelo del apóstol Pablo era conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos de nuevo al libro de Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 10. Lo más, al trino Dios, lo más y mejor que conocemos a Cristo, tanto mejor podemos saber cómo debemos pensar. Cuando uno tiene la mente de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a poner un negocio o vamos a hacer préstamo, qué sé yo. El cristiano consagrado se pone en meditación y dice, se hace la pregunta, inclusive yo me la he hecho, pero con esta enseñanza yo aprendí. ¿Qué haría nuestro Señor Jesucristo con este proyecto? Pero aquel que tiene la mente de Cristo sabe ya lo que Cristo va a hacer. Porque el que no tiene la mente de Cristo anda divagando y anda preguntando, oye, voy a hacer esto, ¿tú qué parece? ¿Qué opinas? Anda preguntándole a todos. Y se ha olvidado de que nos enseña el apóstol Pablo que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Y para nosotros tener la mente de Cristo, tenemos que saber lo que Cristo le gusta a Él. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Si nosotros, amados hermanos, cristianos consagrados, ¿cuántos son bautizados los que están aquí? Todos. Todos somos ya cristianos consagrados. Somos bautizados. Y el bautizo es un ejemplo a seguir que nos dio nuestro Señor Jesucristo. En esa edad que nosotros ya tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. No tenemos que preguntarle a nadie. Si tiene esposo o esposa, pues al compañero o la compañera que me dio Dios. Mira, ¿qué te parece? Sí, conmigo. Tenemos que, porque ya nosotros sabemos que Cristo, la mente de Él está aprobada. Preséntate, aprobado ante Dios, ante Cristo Jesús, para que no sea reprobado, para que no te quedes de año. Y cuando estás en el discipulado, no pierdas
los días de discipulado, porque en el discipulado te quedas de años por no asistir, por falta de quedar de años. Así también te puedes quedar aquí en esta enseñanza. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos son vuestros pensamientos y vuestros caminos son los caminos, son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son altos el cielo y la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que es vuestros pensamientos. No podemos cruzar este gran trecho de un día a otro, de la noche a la mañana. Algunos somos negligentes en atender nuestra mente. Debemos seguir aprendiendo de toda la vida, de todo lo que nos enseña nuestro pastor, para así tener un poco de autodisciplina para leer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener disciplina. No es que voy a leer la palabra de Dios cuando yo pueda, no. Porque si usted va a hacer eso, déjeme decirle que usted apenas abre la Biblia va a dormirse. Y yo lo digo por experiencia, amados hermanos. No lo digo porque he escuchado. Porque antes de yo estar así como un creyente, discúlpenme la palabra, folclórico, si leen la palabra de Dios, a ver, no leen la palabra de Dios. A lo que abría la Biblia y ya estaba dormido. No tenía una disciplina mental. Porque a la mente se la disciplina también, inclusive para elaborar alguna cosa, para irnos a la computadora a hacer algún trabajo. Y sin esa disciplina mental, usted nunca va a llegar a una madurez espiritual, amados hermanos. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Al querido Dios, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonado de los que les buscan. Esto nos dice que nosotros en primer lugar tenemos que estar plenamente convencidos de que Dios existe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Pocos creen que Dios existe? Tenemos que estar convencidos de que Dios existe. Amén, amados hermanos. Y gracias a Dios hay muchos libros que tanto jóvenes o adultos nos reprogramamos para leer estos libros. Aparte de este poderoso libro, la palabra de Dios, hay muchos otros libros espirituales, como decir los generales de Dios y bastantes cosas. Nosotros tenemos que empaparnos de esa palabra de Dios, y ahí nosotros vamos teniendo una convicción con Dios. Y el que está maduro tiene normas y morales para vivir una vida espiritual. Y está convencido de que estas normas y morales nos van a llegar al galardón. Y el creyente maduro está llevando a otro nivel en su conocimiento espiritual. Amados hermanos, es imprescindible que tengamos un conocimiento y una doctrina. Porque si no tenemos eso, debe decirle que no vamos a crecer. Y a su nombre, alábela.
Vamos al quinto paso. La madurez espiritual depende de una relación con Dios, de una relación para con Dios. Vamos al libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Al Trino Dios, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento que Dios nos dio. Y este mandamiento tiene que ver con la santificación de nuestra vida. Tenemos un anhelo de servirle en gratitud a nuestro Señor Dios. Cuando el corazón se enfría, es fácil revertir a nuestra vida pasada. Y para eso hay en la Biblia una exhortación en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, alabanza. Mire, aunque no hemos visto a Dios, nosotros tenemos que amarlo a Dios con mucha más razón. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este amor nos mantiene a nosotros en una relación muy importante con Dios. Y así poco a poco nos vamos enamorando de Dios. Y para saber más de Dios, y Dios también se enamora de nosotros, es cuando nosotros estemos sirviendo a Dios. Y uno de los anhelos que Dios quiere, que todos nosotros le sirvamos a Dios, que prediquemos la palabra de Dios, que seamos instrumentos de Dios para ganar almas para el reino de los cielos. Porque hay un infierno que vaciar y un cielo que quemar, y a su nombre, alábalo su pueblo. Vamos a ver el sexto paso de la madurez espiritual. Empieza por tener una relación personal con Cristo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Al Trino Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Usted qué piensa, amados hermanos? Todos hemos pecado y merecemos el juicio de Dios. Dios, el eterno Padre, envió a su único Hijo para cumplir el juicio en la cual nosotros nos debíamos. Pero en el amor del Padre y en el amor del Hijo vino aquí a la tierra a amarnos a nosotros. Tanto nos amó nuestro Señor Dios Jesús que murió por nosotros, tomando el castigo de nosotros que lo merecíamos. Aquel que se humilló
a sí mismo y entregó su vida en expiación por mí, despreciado entre los hombres, siendo aún el Rey. El castigo de mi paz fue sobre él. Obediente y muerte de una cruz, en silencio y afligido, para hacerme ver la luz. Amados hermanos, Hacia la gloria y el qué importante alabanza. es enamorarnos de nuestro Dios. Y si usted se ha enamorado de Dios, acéptelo a Dios como su único y suficiente Salvador de nuestras vidas. No miremos a las personas que están en el mundo. Nosotros ya no somos del mundo. Nosotros somos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro Señor Jesús, es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y a través de Él, nosotros podemos alcanzar una madurez espiritual. Amada Iglesia del Señor, póngase de pie. Amado y buen Padre Celestial, Señor, te doy gracias. Padre mío, por tomar mis pecados de mí y darnos un regalo inmerecido. No tiene ese amor sobre el que
Jesús, porque Él sí lo ama. Si hay alguien que no lo tiene, yo le invito solamente que haga una oración. Levante su mano de donde está. Si no lo tiene, a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, levante su mano y yo le invito a hacer una oración. Pero si lo tiene, yo le invito, amado hermano, que se enamore más de Dios, aprendiendo la palabra de Dios, instruyéndose. Lo invito a que venga al discipulado a aprender la palabra de Dios. Despreciado entre los hombres, siendo aún el rey, el castigo de mi paz fue sobre él, obediente hasta la muerte de una cruz, soy afligido para hacerme ver la luz. Ya la gloria y el honor, la alabanza y el honor al amante de mi ser, al que reina con poder. Al que reina con poder, sea la gloria y el honor, la adoración a Cristo mi Señor. Gracias te doy, Padre, amado Dios Jesús. Se ha predicado tu palabra conforme a tu voluntad, Dios mío, porque usted fue el que guió en esta ilustración, en esta enseñanza, que esta enseñanza llegue a tu pueblo, a sus mentes, a sus corazones, y sepan los caminos para llegar a una madurez espiritual. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.